Hola, ¿cómo estás? En este video te explicaré cómo calcular la distancia entre dos puntos, cualesquiera que estos sean. La fórmula para calcular esa distancia entre los dos puntos es esta y resulta del teorema de Pitágoras. La distancia que estamos marcando es la distancia entre A y B, es esta que aparece pintadita de rojo. Y aquí podemos formar un triángulo rectángulo con la proyección de A en horizontal hacia donde está B y de B en vertical hasta donde está A. De esta forma formamos, válgame la redundancia, el triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados y entonces este será un cateto y este será otro cateto, por lo que la distancia que estamos buscando es precisamente la hipotenusa del triángulo rectángulo. Si recuerdan, la fórmula del teorema de Pitágoras es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, las distancias en horizontal y las distancias en vertical, pues las podemos calcular fácilmente, ya sea contando de uno en uno o haciendo la diferencia del valor final menos el valor inicial. Igual en vertical, del valor final menos el valor inicial. Y así estamos considerando la medida tanto en horizontal como en vertical, que corresponde en este caso precisamente a las medidas de los catetos, de uno de los catetos y del otro de los catetos. Podemos representar a este cateto como el cateto A y a este cateto como el cateto B. Y corresponderlos pues con la fórmula, ¿sí? El x2 menos x1 no es otra cosa que lo que te acabo de mencionar, la diferencia o la resta del punto final menos el punto inicial. Como estos puntos en horizontal refieren al eje X, por eso utilizamos x2 menos x1, x2 como el punto final y x1 como el punto inicial. Y si lo llamamos A, pues sería A cuadrada y se corresponden. Ahora, para el vertical, podemos llamar al punto final como Y2 y al punto inicial como Y1 porque lo estamos refiriendo al eje Y, ¿sí? Entonces, este cateto que nombramos B está al cuadrado y aquí aparece la distancia en vertical, que es la diferencia del punto final menos el punto inicial, también al cuadrado. Y aparece la suma de ambos catetos, pero aparece aquí una raíz cuadrada que no tiene de forma inmediata el teorema, pero que se puede obtener a través de la raíz cuadrada. Como la hipotenusa está al cuadrado y lo que nosotros deseamos obtener es solamente la hipotenusa, pues entonces calculamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada a c cuadrada nos devuelve solamente la c, solamente el valor de la hipotenusa, pero acá debemos dejar expresada esa raíz cuadrada, que es precisamente lo que aparece aquí. La raíz cuadrada queda expresada y la distancia de un punto a otro pues ya queda como tal, si no queda elevado al cuadrado, sino como esa distancia. Por lo tanto, estos puntitos x1, x2, y1 y y2 pues van a salir de las coordenadas de los dos puntos, del punto A y del punto B. Del punto A salen los valores de x1 y y1 y del punto B salen los valores x2 y y2. Vamos a los ejemplos. Les puse aquí de nuevo la formulita y nos pide calcular las distancias entre cada par de puntos y dibujar los segmentos. Los puntos están ya representados con una letra, tienen un nombre y entonces las distancias que vamos a calcular son estas: de A a B, de B a C, de B a F, de C a G, de D a E y de A a D. Pero nos pide también dibujar los segmentos. Entonces hay que dibujar cada uno de esos segmentos. Para dibujar del segmento A al segmento B, pues hacemos una línea desde ese punto hasta el otro. Con una regla podemos trazar esa línea, ese segmento de recta,
para que quede pues como una recta, ¿verdad? Cuando dibujamos, perdón, cuando escribimos los segmentos, se les suele escribir una rayita encima y con eso representamos segmentos. Como aquí es solamente la distancia, puede quedar sin esa rayita, pero regularmente si tú ves una rayita encima de dos letras, quiere decir que están representando un segmento de ese punto al otro. Con las letras representamos los puntos y con la rayita arriba, con la que dibujé antes aquí, pues representamos segmento. Ahora también nos pide calcular de B a C, entonces nos vamos desde B hasta C y luego de B hasta F y luego de C hasta G, de C a G, después de D a E, finalmente de A hasta D. Entonces estos son los segmentos de los cuales nosotros vamos a calcular las distancias. Si te fijas, hay varios segmentos que están en horizontal y hay otro en vertical. Entonces esos pues serán solamente con la fórmula de distancia, ya sea en horizontal o ya sea en vertical. Pero vamos de uno en uno. Vamos a empezar con el segmento AB, con la distancia de A hasta B, que está marcada como en este azulito, ¿sí? Aquí está, de A a B. Muy bien, pues para calcular esta distancia vamos a usar la formulita de distancia, pero tenemos que ubicar las coordenadas de esos puntos, porque necesitamos obtener los valores tanto de x1 como de x2 y de y1 como y2. Y pues las coordenadas del punto A son en x menos 5 y en y 2. Y ahí podemos escribirlas. A un ladito del punto, para que no exista confusión, se pueden escribir las coordenadas, los valores de las coordenadas. Entonces dijimos que es menos 5, 2. Y listo. Y lo mismo podemos hacer con el punto B. El punto B tiene coordenadas menos 2 en X y 4 en Y. Entonces, menos 2, 4. De esta forma, pues tenemos que X1 vale menos 5 y X2 vale menos 2. Y ya podemos ir sustituyendo en nuestra fórmula. Entonces dijimos que X1 vale menos 5. Lo cambiamos por menos 5. Y X2 vale menos 2. Entonces cambiamos esto por menos 2. Igual en Y2 y en Y1. Acuérdense que las Y son las segundas coordenadas. Esta es Y1 y esta es Y2. Entonces cambiamos a Y2 por su valor, que es 4. Y cambiamos también a Y1 por su valor, que en este caso es 2. Y listo, ya solamente nos resta hacer las operaciones. Entonces aquí tenemos que hacer, si hay un menos menos, entonces menos por menos es más. Menos 2 más 5 nos da 3. Entonces esto es 3. Y aquí es 4 menos 2. Entonces 4 menos 2 es 2. Nos queda 2 al cuadrado. Ahora solamente hay que hacer esas operaciones. 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado es 4. Y entonces nos queda la raíz cuadrada de 13. Porque 9 más 4 pues nos da 13. Aquí ya podemos dejarlo como raíz cuadrada de 13. O si ustedes prefieren,
pueden calcular esa raíz cuadrada y dejarlo en decimales. Pero ahí sí puede quedar 13, raíz cuadrada de 13 unidades, puesto que no nos dice cuánto vale cada unidad. Simplemente raíz cuadrada de 13 unidades. Esa es la distancia que mide desde el punto A hasta el punto D. Y ya usamos la formulita. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice que es la distancia de B a C. Como aquí es una distancia horizontal y son distancias cortas, podríamos bien contar los puntos de uno en uno. Y son 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Pero también podemos usar la fórmula que es en horizontal, que es x2 menos x1. Entonces x2 es el punto final, que vale 3. Entonces 3. Y luego el punto inicial es menos 2, pero lo vamos a restar. Entonces punto inicial 3 menos punto final, que es menos 2. Y 3 menos menos 2 nos da 5, que son las 5 unidades que ya habíamos contado. Así corroboramos también esta formulita. Por lo tanto, BC mide 5 unidades. Vamos al siguiente segmento. Ahora el segmento es BF. Y si te fijas, este es completamente vertical, por lo que también podríamos contar o podríamos usar solamente la diferencia del punto final menos el punto inicial. Aquí lo vamos a hacer a la inversa que en el ejemplo anterior. Vamos primero a hacer la resta. Punto inicial es menos 3 y punto final pues es 4. Entonces es punto final que vale 4 menos punto inicial que vale menos 3. Otra vez una multiplicación de signos, menos por menos nos da más. Entonces lo que realmente queda es 4 más 3, que son 7 unidades. En este caso podemos comprobar contando. En casos con que sean las distancias mucho mayores, pues no se puede realmente contar, ¿verdad? Pero vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saltitos de ranita, entonces sí son 7 unidades. Y así al mismo tiempo corroboramos que esta fórmula es para distancias en vertical. Vamos al siguiente segmento. El siguiente segmento es de C a G. Es la que está marcada con verde. Entonces esta distancia no es horizontal ni vertical, sino diagonal. Podemos utilizar la fórmula o podemos hacerlo también, como dijimos, con distancias y calculando cuadrados y después la raíz, porque ya vimos que esto no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a hacer así, usando el teorema de Pitágoras. Hay que ver, por lo tanto, cuánto mide la distancia en horizontal de un punto a otro. Voy a hacer el dibujo del triángulo para no perdernos y ya ustedes pueden seguirlo a partir de aquí. Ahí aparece una línea del dibujo. Voy a ponerle otro color para que se distinga y un poco más gruesa para que alcancen a distinguirlo. Ahí está, es el que acabamos de dibujar, el lado del cateto, y vamos a dibujar el otro cateto, que es de C hasta este punto, hasta donde cae en vertical el eje en el punto C al G, y ahí está marcadito, ¿sale? Este es el triangulito. Entonces contamos la distancia en horizontal. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 3 menos menos 3, pues también da 6. Entonces la distancia en horizontal mide 6, que es esta, pero debe estar elevada al cuadrado. Más, ahora la distancia en vertical, que es y2 menos y1. Entonces es 4
y en Y1 es 0, entonces 4 menos 0 pues son 4. Verificamos, 1, 2, 3, 4, efectivamente son 4 unidades, entonces más 4 al cuadrado. Sacamos esos dos valores y los sumamos. 6 al cuadrado es 36, 4 al cuadrado es 16, 36 más 16. ¿Cuántos son 36 más 16? Calcúlenlo en su calculadora o en su cuadernito. Son 52, pero este resultado es solamente este pedacito. ¿Sí? Solamente es la suma de los cuadrados. Hay que sacar ahora la raíz cuadrada. Por lo tanto, la distancia de A hasta B será igual a la raíz cuadrada. Todo esto dijimos, todo esto que está aquí, es lo que ya calculamos que es el 52. Entonces la raíz cuadrada de ese 52 es lo que mide la distancia desde C hasta G. Aquí podemos cambiarle también de C a G. ¿Sale? Igual, 52 unidades. Raíz cuadrada de 52 unidades. Si ustedes quieren calcular el decimal, pueden hacerlo libremente. No hay problema, nada más. Pues recuerden que esa es una aproximación de la medida real que estamos buscando. Y así es como utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular la distancia de un punto a otro. Pero si se fijan es exactamente lo mismo, solamente que la resta la hicimos antes y no sustituimos en los valores de x1 y de x2. Igual que no sustituimos en los valores de y1 y y2. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso es la distancia de D a E. Aquí vuelvo a utilizar la fórmula como tal, pero recuerda que es lo mismo. Solamente lo estoy haciendo así para que puedas ver tanto el uso del teorema de Pitágoras en sí, como el uso de la formulita. Para esta formulita necesitamos las coordenadas, entonces vamos a calcular esas coordenadas. La coordenada del punto D es, en X es 3 y en Y es 2, entonces 3,2. Listo. Ahora la coordenada de E. Las coordenadas del punto E son, en X es 6 y en Y es menos 2, entonces 6, menos 2. Voy a bajarlo para que se vea bien el 6. Ahí está. Y ahora solamente hay que sustituir los valores de x1, y1, x2 y y2. Vamos a ver, x1 en este caso es 3 y x2 en este caso es 6. Entonces, 6 menos 3. Ahí está. Y ahora en y. Y1 es 2 y y2 es menos 2. Las parejitas siempre van a ir juntas. Si x1 es 3, entonces y1 es su pareja. Si x2 es 6, entonces y2 es su pareja. ¿Sale? Entonces es menos 2 menos 2. Aquí y2 vale menos 2 y y1 solamente vale 2. Este menos es el de la fórmula. ¿Sale? Ya sustituimos, ahora solamente resta resolver. 6 menos 3 pues nos da 3. Y menos 2 menos 2, los dos son negativos, entonces se pueden sumar, nos dan 4, pero como los dos son negativos, entonces el resultado queda negativo. Y aquí solamente calculamos ahora los cuadrados. Ahora hay que calcular los cuadrados. 3 al cuadrado es 9 y menos 4 al cuadrado es 16. Aguas aquí porque muchos meten en su calculadora sin los paréntesis y la calculadora obedece primero obviamente la potencia y después la multiplicación y les devuelve un menos 16 en vez de un 16. Entonces mucho ojo y mucho cuidado allí.
nos queda la raíz cuadrada de 9 más 16, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de 25, ¿verdad? Y entonces esta raíz es exacta, por lo tanto aquí sin pendiente decimos que vale 5 unidades. Esa es la distancia del punto D al punto E. Aquí le podemos cambiar también de E. Ahí está, la distancia de D a E. Vamos al último ejemplo. Y te repito, si te fijas es lo mismo. Si hubiéramos contado en horizontal y en vertical, fíjate, en horizontal, de aquí hasta donde está el punto son 1, 2, 3. Ahí está el 3. Y de aquí al vertical, 1, 2, 3, 4. Aquí está el 4. No importa que tenga el menos 4 por el cuadradito, al fin y al cabo se hace positivo. Pero ese signo es por la posición que usamos para x1 y para x2, ¿sale? Aquí no hay problema, al final de todas maneras se toma como valor absoluto porque es una distancia, ¿sale? Este menos 4 es una distancia, en realidad. Entonces por eso aquí nos da un 4 positivo, porque estamos midiendo, ¿sale? Entonces si te fijas es exactamente lo mismo. Vamos a la última distancia pedida, que es de A a D. Esta distancia vuelve a ser horizontal y la distancia horizontal pues es punto final en X menos punto inicial en X. Punto final en X mide 3, punto inicial en X es menos 5, entonces menos 5. Menos por menos es más, entonces nos queda 3 más 5, que nos da como resultado 8 unidades. Y bien, esta es la forma en la que se calculan distancias entre dos puntos, cualquiera que estos sean, ya sean horizontales, verticales o estén en forma de diagonal. Espero que este video te haya sido útil. Seguimos en otros videos.